Nos falta la infraestructura para gestionar el agua que cae en esos 3 meses húmedos, porque luego tenemos 9 meses secos donde el agua se siente, digamos, su escasez. Entonces, tenemos que ver la forma de ir creando esta infraestructura. No es que trabajemos de golpe todo, hay que ver que esto puede ir planificado y trabajándose de a poco, por etapas, pero hay que hacerlo. Estamos nosotros aquí en estudios con Juvenal Medina, ingeniero geólogo, gestor, analista y miembro del Consejo Directivo del Centro de Prevención de Desastres PREDES. Es un centro de la sociedad civil que nos viene a contar por qué nos está sucediendo esto. Todos los días me pregunto por qué, si tenemos varias organizaciones que están a cargo del manejo de riesgos, es decir, tenemos el COEN, tenemos INDECI, tenemos el Centro Nacional de Estimación de Riesgos de Desastres, tenemos a los gobernadores, a los alcaldes, tenemos al gobierno nacional. ¿Por qué no podemos manejar los riesgos? Porque las lluvias, el fenómeno del Niño, los huaicos, las heladas y todos los fenómenos naturales no nos agarran de un día a otro, los tenemos siempre, el terremoto que va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de manejar nuestros riesgos y nos está pasando lo que pasa en este momento en el norte del país? Yo he dicho aquí de que somos una sarta, los que están en el gobierno son una sarta de corruptos e ineficientes. Usted, que es un analista que maneja riesgos, ¿qué piensa? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dialogar sobre este tema que nos preocupa a todos. Y muy bien, como lo ha señalado, este no es la primera lluvia que tiene el país, es la enésima lluvia que nos afecta. Ya tenemos en la historia del país varios niños que nos han causado severos daños, lo que recordamos el 82-83, 97-98, el último, el niño costero, que 2017, que también ha causado severos daños, y lo que nos muestra este evento último, actual, es que no hay lecciones aprendidas todavía, pese a haber vivido experiencias duras, y esto nos llama a la reflexión severamente porque tenemos en el Perú, de alguna manera estamos organizados, tenemos una ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, una organización como sistema nacional que organiza toda la institucionalidad bajo liderazgo desde la Presidencia de la República, los sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales. También estamos incluidos las entidades de la sociedad civil como los colegios profesionales, universidades, entre otras, para poder trabajar en forma articulada, sinérgica, complementaria en esta gran tarea de la gestión del riesgo de desastres. Pero ahí nos falta trabajar mucho porque los desastres nos muestran lo poco que hemos podido avanzar en materia de prevención y reducción del riesgo. No obstante que estamos trabajando mucho en lo que es preparación, hay bastantes actividades que se desarrollan cuando la emergencia se presenta, pero todo ese esfuerzo que se hace para aliviar el sufrimiento de las familias que están envueltas en el desastre o para de alguna manera paliar los efectos, están centrados más en los efectos y no en las causas. Y ahí tenemos que cambiar nuestra visión, nuestro enfoque para trabajar un poco con más énfasis en la prevención. Y la prevención no es la acción inmediata al desastre. La prevención justamente es la planificación de actividades, de proyectos de inversión para evitar que surjan condiciones vulnerables. Es decir, crear ciudades seguras, infraestructura segura, carreteras seguras, colegios seguros, todo eso es prevención. Eso es lo que no ha hecho y eso es lo que nos falta trabajar mucho. Reconstrucción con cambios, ¿no? Y eso que hay hasta una ley para penalizar a los alcaldes que no manejen bien los riesgos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ha habido una institución, Reconstrucción con Cambios, que se le encargó hacer el drenaje y el manejo integral del río Piura como prioridad. No lo ha hecho. Hizo colegios, está bien que se hagan los colegios, pero la prioridad era el drenaje y el manejo integral del río Piura. El alcalde nos lo acaba de decir, no se hizo. ¿Y cuál es la contestación ahora que le dan? Va a estar de aquí a 18 años. Bueno, efectivamente se crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a consecuencia del Niño Costero. Y el concepto que se aplicó para crear esta institución es que van a generar cambios en la forma de hacer las cosas
Y una de las tareas inmediatas que se esperaba que se trabaje justamente es cambiar ese escenario de riesgo, cambiar esa vulnerabilidad que ya ha sido mostrada por el desastre, cambiar esa exposición de los centros poblados, de todo cuanto se afectó. Entonces creemos que el cambio iba por allá. No obstante que hay necesidades del desarrollo fuertes que hay que atender, sin embargo no podemos sacrificar, no podemos dejar de lado trabajar la gestión del riesgo, considerando estos escenarios donde tenemos eventos recurrentes. Las lluvias son recurrentes. Todos los años en el país llueve, No, claro, con porque mayor o usted me menor habla de intensidad. desarrollo, porque yo estoy construyendo algo, viene la lluvia, el río crece y se lleva lo que estoy construyendo. Así es. Entonces es un factor inherente al desarrollo, es un factor imprescindible para crear infraestructura de desarrollo, trabajar la prevención, trabajar la gestión del riesgo. Y creemos que eso es algo que nos falta mucho incorporar Pero en nuestra ¿qué forma de hacer las ha pasado cosas. en Reconstrucción con Cambios? Usted me dijo, fue creado, nació supuestamente cambiando el chip, pero no cambió el chip, se convirtió en un centro burocrático, en una entidad burocrática más. Habiendo ya transcurrido como cerca de 6 años, ¿no?, del Niño Costero, creo que amerita el país de tener una explicación de cuánto se ha avanzado en crear esas nuevas condiciones de seguridad en los ámbitos donde viene interviniendo. Es cierto, el problema no es para resolverlo en el corto plazo. Es un problema de riesgo grande y que requiere todo un trabajo planificado con un horizonte de tiempo mayor, porque estamos hablando de cuencas hidrográficas, cuencas que nacen en la cordillera, pero reciben toda esta cantidad de lluvias que se activan con, digamos, las quebradas se activan, el mismo río incrementa su caudal, pero tenemos que de alguna manera ya estas labores de prevención y reducción del riesgo ponerlas en primera prioridad. Claro, dígame usted, ya que esto es necesario, ¿qué tipo de labor, trabajo en las cuencas, que me ha dicho que es prioridad, se ha hecho en Reconstrucción con Cambio? ¿Una? ¿Se ha hecho alguna o ninguna? Entiendo que hay un trabajo que viene llevándose a cabo, incluso en este convenio de gobierno a gobierno, interviniendo en determinadas cuencas en el país. No conozco los niveles de avance, pero sin embargo sé que se ha, digamos, estructurado un trabajo más en esa modalidad de convenios entre países para poder avanzar en los distintos frentes donde se ha priorizado sobre los efectos del Niño Costero, ¿no? Ya, Entonces, bueno, pero sin embargo, es decir, no debe ser una mega obra, no debe ser algo tan impactante, porque si usted que está metido en el tema del riesgo, es algo mediano, es algo que no impacta tanto, porque cuando hablamos de mega obras, el Metro de Lima, el tren eléctrico, el metropolitano, Gallito Ciego, entonces uno sí se acuerda de eso. Entonces esto debe ser una obra. Diría, hay intervenciones a distintas escalas. Intervenciones claro. a distintas escalas porque hay, digamos, ya zonas críticas identificadas a través de los estudios de riesgo que se tienen. Y sobre porque las cuales, en el 2018 el exministro Mostajo de Agricultura dijo que se necesitaban 44 grandes represas por un monto de 15.000 millones de dólares. Y no hay ninguna represa de estas que él dijo que se necesitaban, se ha hecho. es importante ver que estas obras, ¿no?, de control o de gestión del agua, que tanta falta nos hace, dicho sea de paso, porque estamos en una zona donde es la zona más árida, más seca del país, pero cuando llegan estas lluvias con el agua que tanto necesitamos, nos hacen daño. Entonces algo está fallando ahí. Nos falta la infraestructura para gestionar el agua que cae en esos 3 meses húmedos, porque luego tenemos 9 meses secos donde el agua se siente, digamos, su escasez. Entonces, tenemos que ver la forma de ir creando esta infraestructura. No es que trabajemos de golpe todo. Hay que ver que esto puede ir planificado y trabajándose de a poco, por etapas, pero hay que hacerlo. Porque el Perú va a seguir soportando lluvias en el futuro. Y por lo tanto, esas lluvias que caen deben ser bien aprovechadas. Veámoslo a la lluvia no como el problema, sino más bien veamos a la lluvia como un fenómeno que hay que manejarlo, que hay que ver la forma de aprovecharlo, creando condiciones, creando infraestructura, preparándonos, adaptándonos en las ciudades para que existan los drenajes pluviales, la infraestructura de defensa ribereña, la canalización, entre otras obras que nos permitan evitar los daños, evitar las consecuencias que puede generar un agua no gestionada, no controlada. Entonces,
Ahí hay un trabajo muy grande por hacer en cada una de las cuencas que tenemos en el país. En el Perú tenemos más de 160 cuencas hidrográficas. En la costa nomás son como 60 que drenan hacia el mar. Y todas estas requieren un manejo, una gestión, porque al pie de estas cuencas hay ciudades que están expuestas a los efectos de estas crecidas. Por lo tanto, tiene que ser una forma de planificar el desarrollo que tanto aspiramos en nuestro país, tomando como base la gestión del riesgo. Y esto es una acción quizás que no la estamos priorizando lo suficiente, y es necesario que a partir de esta dura, digamos, experiencia que estamos viviendo, pues ya tomemos el toro por las astas y cambiemos la forma de hacer las cosas en nuestro país. Y ayer me decía, y lamentablemente me decía un consejero de Tumbes, un poco más y me dice, maldita sea que llueve, ¿no? Entonces, y que crece el río. Y no es maldita sea, sino que hay agua en una zona árida, no la sabemos manejar, el agua es fuente de vida. Sí. ¿Cuánto se puede hacer en la agricultura para generar hidroeléctricas? No sabemos hacerlo. Entonces ahí es donde se necesita la represa. Me contó de que no tiene la licencia social una represa allí en Tumbes. Se necesita mucho, pero estamos estancados. En este momento, ¿quiénes son los que manejan el tema de la prevención y el manejo del riesgo? Y ya cuando ya tenemos las lluvias encima, atender la desgracia. Porque yo hablé con el jefe del COEN, con los representantes de INDECI y con este Centro Nacional de Estimación de Riesgo de Desastre. Cada uno se tiró la pelota, nadie tenía la culpa de nada, y mi pregunta era simple: ¿por qué una municipalidad no tenía carpas si es que se le había inundado toda la población? Nadie tenía la culpa. El Centro de Estimación de Desastre decía de que ellos habían planificado, todos le echaban la culpa a este Centro de Estimación de Desastres. Bueno, yo quisiera antes decir que los desastres ocurren no porque ocurre el fenómeno solamente. Los desastres ocurren porque existen condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y ese es un factor de riesgo importante que le debemos de darle mayor importancia, porque es un factor que se construye socialmente. Se construye cuando no hacemos bien las cosas. Por lo tanto, está en nuestras manos corregirla, porque si nosotros reducimos y quitamos la vulnerabilidad, esos fenómenos serían beneficiosos, no nos harían daño. Entonces, ahí hay que cambiar un poco la orientación del esfuerzo. Tenemos entidades técnicas que nos están monitoreando los peligros, pero tenemos que las entidades del desarrollo, como los sectores, ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades, tienen una tremenda tarea de gestionar el desarrollo basado en el conocimiento de su territorio. En el territorio existen condiciones de riesgo que tienen que ser tomadas en cuenta para no incurrir en ese error de ubicar mal una infraestructura y de no prever que estos fenómenos van a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que ver la forma de evitar que estos efectos sean dañinos, más bien que sean efectos favorables. Entonces, las responsabilidades están repartidas en el sistema. Tenemos un sistema nacional en forma piramidal que involucra desde la Presidencia de la República, que es digamos, la autoridad máxima en el sistema, pero luego tenemos la Presidencia del Consejo de Ministros, que ejerce el rol de ente rector del sistema. Debajo están los sectores, ¿no? Como entes ejecutores, y los gobiernos regionales y locales, pero tenemos dos entidades técnicas importantes en el país, como es el INDECI, que tiene ya una importante experiencia en el país en materia de gestionar los desastres, pero desde 2011 existe el CNPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo, que tiene dentro de sus competencias impulsar lo que es la prevención, la reducción del riesgo, así como también el conocimiento del riesgo y la reconstrucción. Entonces hay tareas repartidas en el país, pero ejecutar obras, ejecutar acciones para prevenir, para reducir riesgo, está en manos de los gobiernos regionales, municipalidades y también de los sectores, que son entes ejecutores del Tesoro Público, del presupuesto del Estado. Sectores ministerios, para que todo el mundo todos entienda. Los ministerios tienen que hacer su labor para evitar que su infraestructura, sus planes, sus proyectos de inversión que ejecutan en el país sean inversiones vulnerables. Entonces, nuestra realidad física, fenomenológica del país, ya la conocemos. Sabemos que en el Perú llueve y lloverá como está lloviendo ahora, más adelante. También la tierra va a temblar, tendremos terremotos.
Entonces, toda esta fenomenología que ya está conocida no puede ser desestimada, no puede ser ignorada. Tenemos que tomar como base el conocimiento del territorio. Y para ello, tenemos entidades técnicas científicas importantes como el INCEMET, el IGP, el CENAMI, que nos proveen de información fresca, pero también están los colegios profesionales. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros, al cual pertenezco, estamos constituyendo la Comisión de Gestión de Riesgo para acompañar y ayudar y apoyar en fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, porque vemos que hay debilidades notables en las municipalidades. Claro. No tienen equipos técnicos y a veces los recursos que tienen también son escasos. Más aún, acaban de asumir su cargo los alcaldes desde enero y muchos de ellos están en la calle, como decíamos literalmente, no conocen estas competencias que la ley le atribuye en materia de gestión del riesgo y hay que ayudarlos, hay que de alguna manera acompañarlos para que puedan ejercer a cabalidad esta tremenda responsabilidad de haber asumido como autoridad local. Sí, por favor, los alcaldes que no tienen a ingenieros, geólogos, a especialistas, tienen que ponerse las pilas porque el clima, los fenómenos suceden todo el año, no es un ratito nada más. Sí, y justamente, señorita, nosotros desde el Colegio de Ingenieros estamos promoviendo una propuesta normativa para que se apruebe de que en cada municipio exista un geólogo. Porque va a ayudar mucho a conocer su territorio, va a ayudar mucho a identificar esta zona de riesgo y va a ayudar mucho a ordenar mejor el crecimiento de las ciudades. Entonces, es una propuesta normativa importante. Y desde PREDES, nosotros trabajando ya hace 40 años en el país en este tema, estamos también trabajando con los gobiernos locales en la medida que tenemos proyectos ubicados en distintas partes del país, acompañando, ayudando a conocer su territorio, a fortalecer sus capacidades, pero también, digamos, a elaborar sus planes y asumir esta gran tarea de la gestión de riesgo que no debe estar desligada del desarrollo. Muy bien, gobiernos locales que también tienen mucha responsabilidad en saber cómo es su territorio y también estar preparados para asistir ante una tragedia y no tener nada en el almacén cuando en realidad se presenta ya la desgracia. Muchas gracias a Juvenal Medina.